Buenos días. Bueno, hemos retomado la enseñanza online antes de tiempo. Voy a estar unos días sin poder ir a clase. Espero que sean los menos posibles. Yo creo que a finales de la semana que viene ya podré aparecer por allí. Bueno, entonces como no podemos perder estos días y me parecía que viniera alguien, suponiendo que nos envíen a alguien para un par de semanas, que no está claro, tampoco tenía mucho sentido. Creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo. Bueno, pues siguiendo como estábamos, yo voy a enviar las clases, estas dos de esta semana, que van a ir hoy y mañana, y las de la semana que viene, que ya os llegarían a la hora de clase normal. Entonces voy a procurar que os habiliten o que os dejen llevar los ordenadores a la hora de matemáticas, o que podáis iros a una de las clases que tienen ordenadores, para allí poder ver los vídeos con vuestro libro e ir haciéndolo a la par que vais viendo lo que yo os pueda enviar. Bueno, entonces nos habíamos quedado el martes haciendo una introducción al concepto de derivada, que es esto que tenemos aquí. La derivada es un intento de medir lo rápido que está cambiando una función, cómo de rápido aumenta o disminuye. Entonces empezamos definiendo en un intervalo, por ejemplo aquí, donde la función pasa de este punto x0 a este punto x0 más h. Esto lo nombramos así en lugar de que esto fuera x1 o x2, porque de esta manera, siendo esto x0 y esto x0 más h, el ancho del intervalo en el que nos movemos es h. Entonces una función que pasa de este punto a este punto, ¿cuál es el aumento que ha tenido? Pues esto de aquí, este trozo, que sería lo que vale la función en x0 más h, f de x0 más h, menos lo que vale la función aquí, que sería esta altura, que es f de x0. Entonces esto es lo que aumenta, en este caso también puede disminuir, y lo hace en este intervalo, en un intervalo de anchura h. Entonces una forma de medir lo que aumenta la función, lo que llamamos la tasa de variación media, es dividir lo que ha aumentado, esta diferencia, este numerador de aquí, entre el intervalo en el que ha tenido lugar ese aumento. Eso es lo que llamamos la tasa de variación media, que sería una especie de velocidad media. Pero el problema es que, como dibujábamos el otro día, eso no nos da idea qué hace la función en cada instante, porque la función puede tener formas muy raras y muy distintas a esta. Por ejemplo, puede aumentar hacia arriba, luego bajar, sin cambiar la tasa de variación media. Entonces nos interesa no medir cómo de rápido cambia la función en un intervalo, sino la velocidad instantánea de cambio, y eso es justamente lo que es la derivada. Lo que hacemos es disminuir el ancho de este intervalo, haciendo que la h tienda a cero, por eso hablamos de que el límite tiende a cero, y calcular esta tasa de variación media, el límite de esto, cuando la h tiende a cero. De esa manera lo que vamos haciendo es disminuyendo el intervalo. En este caso estas rectas secantes, cuando h tiende a cero, van basculando y se van acercando a la recta tangente. Entonces, de la misma manera que la tangente de este ángulo, en la tasa de variación media, la tangente cateto opuesto dividido entre cateto contiguo es la tasa de variación media. Si yo calculo el límite de esta expresión, la tasa de variación media, cuando la h tiende a cero, eso mismo, este cociente, de la misma manera que aquí era la tangente del ángulo, la pendiente de la recta secante, en este límite, el límite de esto será la pendiente de la recta tangente. Y eso es justamente la derivada. Gráficamente dice aquí f', que así llamamos a la derivada de x0, es la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta. ¿Vale? Entonces, gráficamente la derivada se corresponde con la pendiente de la recta tangente. Lo que valga la pendiente de esta recta azul en este punto es la derivada en ese punto. ¿Vale? Tengo aquí esta función, esta que es x cuadrado. Como ayer calculábamos la derivada, su derivada de 2x, lo hicimos por única vez con la regla de derivación, es decir, con el límite cuando h tiende a 0, etcétera, y calculamos que su derivada era 2x el otro día en clase. Esta es la gráfica de y igual a x cuadrado. Fijaros que en este punto, cuando x es igual a 1, la y es 1, este es el punto 1, 1.
¿De dónde ha salido que la tangente es esta? Pues vamos a ver qué es lo que se ha hecho. En este punto, esta recta negra tiene esta ecuación. ¿Cómo se ha obtenido? Pues aquí tenemos que tirar un poco de lo que recordamos de las rectas del año pasado y de este año. La ecuación de una recta en punto pendiente, si recordáis, era esta: y igual a i0 más la pendiente por x menos x0. A ver, esta es la ecuación de la recta que pasa, esto es del año pasado, no tiene nada que ver, que pasa por el punto x0 y 0, que en nuestro caso sería este, x0 es 1, y0 y 1, y tiene de pendiente m, y tiene m como pendiente. En nuestro caso lo que vamos a comprobar es que la pendiente es justo la derivada de la función en el punto en cuestión, que esta recta negra tiene de pendiente lo que valga la derivada en ese punto. A ver, la derivada es 2x, la función es x cuadrado, su derivada es 2x, ¿vale? Bueno, no hace falta que ponga nada ahí. La derivada en el punto 1, porque en este caso la x es 0 es 1, estamos calculando ahí, pues será 2 por 1, 2. Esta es la pendiente de la recta tangente. Esto lo podéis ver aquí porque si veis esta recta, si cojo yo desde el punto 1 al punto 2, vemos que si yo divido esto que mide 2 entre esto que mide 1, que esto es la tangente de este ángulo, la tangente de la pendiente, pues esto es cateto opuesto 2 dividido entre cateto contiguo 1, pues me da la pendiente. O sea que, como veis, la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada en ese punto. Si yo lo hiciera en otro punto, pues me va a pasar exactamente igual. Si yo calculo la pendiente, por ejemplo, en el punto 2, que me va a dar bastante más grande, me va a dar 4. A ver, voy a calcular aquí la tangente, pero en otro punto, en el punto 2. En el punto 2, no, 2, que no se nos va muy arriba. Y de la función fx. A ver. Vale. ¿Veis? Ahora la pendiente 4x es esta otra recta, que es más arriba, ¿veis? Aquí está bastante más inclinada, de hecho el doble que esta. Esta sería la nueva recta tangente, pero se cumple también que si yo cojo esta recta, la derivada ahora en el punto donde calculo la tangente, la derivada en el punto 2, pues es 2 por 2, que es 4. Entonces veis que la derivada en este punto, la derivada en el punto 2, que sería 4, coincide con la pendiente de la recta tangente. Esto nos lleva, ya lo vamos a dejar hecho, a una de las aplicaciones de la derivada, que es calcular la ecuación de la recta tangente en un punto. Ya lo veremos con algún ejercicio, pero cuando yo tenga la ecuación de la recta tangente en un punto, lo único que tengo que tener en cuenta es que esta pendiente es la derivada en ese punto. Así es que la ecuación de la recta en un punto, x0 y 0, pues será esta. En lugar de poner m, simplemente voy a poner lo que vale la pendiente en ese punto. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta ecuación, el punto en cuestión, x0 es 2, f de x0 o y de 0 es 2 al cuadrado, que es 4, el punto entonces es el 2, 4, x0 sería 2 e y0 es 4, y la derivada en el punto 4, pues, perdón, en el punto 2, pues sería 2 por 2, que es 4, y entonces la ecuación la calculo sustituyendo aquí, que sería igual a i0, que es 4, más la derivada en ese punto, que es 2, por x menos el punto 2. Si esto lo arregláis, sería 2x, y aquí tengo, a ver qué ha pasado aquí, 2 al cuadrado 4, la derivada en el punto que nos ha dado 2, ¿cómo me da esto? 2x, ¿cómo no me da esto de aquí?
Ah, vale, es que he puesto mal, la pendiente es 4, 4. Entonces esto es 4x, y aquí sería 4 menos 8 menos 4. Esta es la forma de calcular la ecuación de la recta tangente, que es algo que tendremos que hacer, Nos hemos adelantado un poquito, pero bueno. Entonces, cuando yo tenga que calcular la ecuación de la recta tangente, lo que hago es calcular la pendiente de esa recta, m, como la derivada en ese punto. Ya cuando sepamos derivar, aunque en este caso con x cuadrado nos estamos apañando. Bueno, aquí veis entonces cómo la derivada cumple el papel para el que lo buscamos, que es que nos mide lo rápido que está cambiando una función. Veis, en el punto 1 la pendiente es 2, y en este punto 2, que como veis la función crece más deprisa, pues la pendiente es 4, la derivada es 4, de esa manera. Aquí las derivadas serían negativas. Si yo calculo, por ejemplo, ahora la tangente en un punto de la derecha, si yo calculo la tangente, por ejemplo, en menos 1, le pongo aquí el punto menos 2, ¿vale? Y la función f de x, otra vez, ¿vale? Entonces veis que la derivada ahora es negativa, porque en ese punto, en el punto menos 2, aquí la función está bajando. La derivada es negativa cuando la función baja, es positiva cuando la función sube, y es cero cuando se pasa de uno a otro. Esto es una información muy importante que nos va a interesar cuando lleguemos a la derivada. Bueno, una cosa más, aquí, como la derivada es un límite, puede ocurrir que la función sea de distinta manera por la izquierda y por la derecha, y tengamos que distinguir entre la derivada por la derecha, que sería este límite cuando la h tiende a 0 para valores menores que 0, o ese límite cuando la h tiende a 0 para valores mayores que 0. Entonces la derivada por la derecha y por la izquierda. A veces coinciden, como aquí, los puntos donde la transición es suave, y en otros puntos que se llaman puntos angulosos, la derivada por la izquierda no coincide con la derivada por la derecha, aunque la función sea continua. En esos puntos angulosos, que ya los veremos, son puntos donde la función no es derivable, porque el límite por la izquierda no coincidiría con el límite por la derecha, aunque la función sea continua, que veis que no tiene saltos ni nada, ¿vale? Entonces, igual que cuando era continuo o cuando buscábamos la continuidad de una función es derivable en un intervalo cuando es en todos sus puntos, pero una función puede ser continua y no ser derivable, lo contrario no. Si es derivable es siempre continua. Aquí, por ejemplo, tenemos esta función que no es derivable en este punto. Cuando yo voy trazando las tangentes por aquí, llega a un punto donde la transición a la derecha es brusca. Las tangentes por la izquierda no son iguales que las tangentes por la derecha en ese punto. Entonces, para que una función sea derivable en un punto, tiene que ser primero continua, y después la derivada por la derecha y por la izquierda deben coincidir. Este tipo de problemas lo haremos, pero fijaros lo que dice aquí: utilizando las reglas de derivación de las funciones polinómicas que conoces del curso pasado. Como no las conocemos todavía, el siguiente punto antes de hacer este tipo de problemas va a ser practicar un poco con las reglas de derivación. Entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo de 15 minutos, y ahí ya pues cogeremos algún ejercicio, ¿vale? De acuerdo.